Mi conferencia está denominada Microlearning y Aprendizaje Corporativo y quisiera para iniciar preguntarles acá en el chat qué conocimiento tienen o qué entienden por microlearning, si tienen el concepto claro, si lo conocen, si no lo conocen para saber y a partir de allí entender cuál es ese punto de partida, como lo dice Zuleima, de dónde parte, qué conocimiento tiene el que llega. Entonces quisiera rápido ahí en el chat si conozco o no conozco, un simple sí, un simple no, para saber si están familiarizados con ese concepto del microlearning. A ver, los veo ahí en el chat, por favor, para saber qué tanto nivel de conocimiento tienen sobre microlearning. Ok, me dicen que no. Juan Carlos, desde luego, Juan Carlos, por favor, sí, señor. Manuel dice que no tiene conocimiento, ok. Listo, unos más y arrancamos. Eliseo Merino, que tampoco, muy bien. Ok, casi nada, no, listo. Entonces, cuando hablamos de microlearning, entendemos que es un término anglosajón, tenemos que entender que es un término que suena a muy interesante, pero es algo que quizás todos hemos tenido una cercanía o una familiaridad con él. ¿Listo? A partir de ahí quisiera preguntarles a los entrenadores, a los expertos que están acá, a los profesionales, ¿quiénes han hecho guías instructivos, infografías, videos, mensajes cortos por WhatsApp? Adriana, muy buenas tardes. Bienvenida, colega. ¿Quiénes han hecho esa estrategia para poder decirle a sus trabajadores, a sus empresas, a sus usuarios, eh, cómo aprender? Ok, Eliseo me dice yo, Marta dice que yo. Entonces, cuando hablamos de eso, estamos hablando precisamente de microlearning, de esas pequeñas cápsulas de aprendizaje, de esas pequeñas... metodologías de poder decirle al trabajador qué hacer, cómo hacer, qué debe aprender, ¿cierto? A partir de allí comenzamos a hablar de microlearning. Microlearning es eso, es sencillamente esas pequeñas cápsulas de aprendizaje, no son muy extensas, tienen que ser entre 2 y 10 minutos, donde no va a exponer todo el proceso, por ejemplo, de ensamblado de una máquina, sino que va a decir X parte de la máquina se hace de esta manera. Claro, Javier, es muy cierto. Muchas de esas son ya integrales, las hacemos de por sí, no sabemos que se llama microlearning, simplemente muchachos les dejo un video instructivo para que hagan esto de manera rápida. Entonces, eso lo hacemos y lo hacemos, lo que voy a tratar de mostrar acá en este espacio es precisamente que esta estrategia de aprendizaje, micros aprendizajes o microenseñanzas, eh, van a ser útiles en todos los espacios de la gestión humana. Hablamos de seguridad y salud en el trabajo, hablamos de prevención de accidentes, hablamos de gestión humana, hablamos de procesos de entrenamiento y reentrenamiento. En todo, voy a mostrarles cómo podemos usar este microlearning o este microaprendizaje o aprendizaje a medida en todo el recorrido del trabajador a partir de la estancia en la organización. Cuando hablamos ya de fundamentos psicológicos de por qué hablamos del microlearning y por qué el microlearning ha cogido tanto impulso en las organizaciones y por qué es más fácil hacerlo, primero debemos hablar de esos fundamentos psicológicos y es decir, qué impacto tiene eh, esta metodología en la persona. Lo primero es que cuando hacemos pequeños cápsulas de información, vamos a hablar que la curva del olvido se disminuye cuando tenemos información que la hacemos de manera más repetitiva, cuando tenemos que, por ejemplo, todos los días en un proceso preoperativo, revisar el video de cómo o el instructivo de cómo hacer un anclaje, de cómo instalar un andamio, de cómo hacer un procedimiento seguro en espacios confinados o en alturas.
va a ser más fácil que si yo hago una introducción o una instrucción al inicio de todo un proyecto y los tengo 6 horas o 8 dividido en 2 jornadas en un salón explicándoles el paso a paso de toda la operación. Cuando el trabajador llegue al punto va a decir, ah, carambas, ¿qué fue lo que nos dijeron? ¿Cómo es que se hace? Y se nos olvida porque fue algo por allá muy alejado. Mientras que si lo tengo en el momento, voy a repetirlo. Si no me acuerdo, voy a mirar exactamente en qué minuto es. Si no lo tengo muy claro, voy a poder tener el acceso. Muy bien lo decía el ingeniero Juan Carlos hace un rato cuando estaba explicando todo el tema de cómo construir un aula virtual. Voy a tener el acceso a la mano, un computador disponible en la zona de trabajo, un acceso desde celular. Entonces, ese proceso me facilita y me genera confianza porque no voy a estar dependiente de la memoria, sino que voy a tener la confianza de poder decir, no me acuerdo, 2 minutos reviso y ya estoy seguro de lo que estoy haciendo. Eso hace parte también de esa recuperación activa y es poder decir, oiga, me acuerdo porque lo he hecho, al final les voy a poner unos ejemplos muy claros y muy eh, elementales que se pueden utilizar y que significan mucho para ese aprendizaje experiencial. Esa recuperación activa, pues ya lo acabo de decir, es poder ir al punto, es acordarme de ese detalle particular y poder tomar la información necesaria. Estoy haciendo un proceso de, no sé, de operación de una máquina y hay un punto que no recuerdo cómo hacer un mantenimiento preventivo o un mantenimiento preoperacional. Para eso está el microlearning. Voy a ese video puntual y hago una recuperación de ese conocimiento. Reducimos esa carga cognitiva al no tener que acordarse de gran cantidad de información, lo decía en el ejemplo inicial. 8 horas de capacitación. Yo he tenido jornadas de inducción a un puesto de trabajo que dura 3 días, donde durante los 3 días le dan eh, 20 temáticas y uno dice, pucha, no me acuerdo. ¿Qué fue lo que me dijeron para esto? No recuerdo, pero si lo hacemos en pequeñas cápsulas de conocimiento basadas en lo elemental, esa carga cognitiva se me va a liberar, el trabajador va a estar menos propenso a olvidos por la presión de hacer las cosas bien basado en una información que no recuerda. Se basa en las evaluaciones frecuentes cuando yo estoy haciendo, bien dice el adagio popular que la práctica hace al maestro. Cuando yo estoy haciendo ese proceso de recuperación activa de la información, cuando evalúo permanentemente si lo estoy haciendo bien o si no lo estoy haciendo bien, me va a permitir afianzar ese conocimiento y poder realizarlo de mejor manera. Por último, esa autonomía que puede generar en el trabajador esa sensación de tener el control de los contenidos y de los procesos de aprendizaje, va a facilitar que el trabajador haga mejor su proceso de aprendizaje, tenga mayor disposición, que no sea algo forzado, porque ¿qué sucede? En el ejemplo que les pongo de los procesos de capacitación que yo he tenido de 2, 3 días en un mismo espacio, primero, pues digamos que eso implica un costo muy grande. Segundo, como trabajador, el trabajador va a decir, ah, estoy acá y tengo 3 días de trabajo acumulado en mi oficina y cuando llegue voy a estar más saturado, entonces como que no me gusta, vengo acá obligado. Mientras que si usted dice, tengo un proceso de formación autónoma, el trabajador va a decir, voy a verme 2 microcápsulas en la mañana y 2 antes de irme. Y todos los días y en una semana ya he visto todo el contenido. Va a ser más fácil, va a estar a disposición del trabajador y va a generar ese compromiso de decir, ok, puedo hacerlo, lo voy a hacer a mi ritmo y lo voy a hacer bien. ¿Listo? Acá, retomando un poco lo que venía hablando Zuleima. ¿Cuáles son esos fundamentos pedagógicos del microlearning? Y Zuleima decía algo muy importante y es ese proceso andragógico que es, ya le estamos enseñando al que sabe, o sea, no las sabemos todas, estamos simplemente siendo facilitadores de conocimiento y nos estamos enfrentando a alguien que quizás ya sabe igual o más que nosotros por su nivel operativo, por su reconocimiento y todo esto, entonces al tener
microcápsulas, al tener el conocimiento fragmentado en pequeñas unidades, va a ser más fácil que si, por ejemplo, el proceso de una actividad laboral cambia porque cambió la normatividad y en seguridad y salud en el trabajo pasa muy frecuente que hay una norma, o por lo menos aquí en Colombia pasa, hay una norma, el gobierno sacó otra, ya no se hace así, sino se hace de otra manera. No tengo que cambiar todo el bloque de conocimiento sino tengo que cambiar solamente un pedacito de esa parte instructiva para decirle, la ley cambió, el procedimiento cambió, se hace así, no tengo que cambiar todo el procedimiento. Entonces, desde ese punto facilita que todo un proceso lo tenga en pequeños contenidos. Ya lo hemos venido diciendo, eso va a establecer si, por ejemplo, el monte y desmonte de un andamio para trabajo en alturas, voy a hacer no un solo video de cómo armarlo, cómo establecer, cómo hacer líneas de vida, cómo desmontarlo, sino que voy a hacer el montaje, en otro video las líneas de vida, en otro los puntos de anclaje y en otro el desmonte. Voy a fragmentarlo y así la persona va a poder ver solamente lo que él necesita. El aprendizaje activo y contextualizado, retomando un poco lo que decía ahorita, es cambió o resulta que un trabajador dice, sí, pero el video tiene una imprecisión porque es que esto debería hacerse de esta forma. La experiencia me lo ha dicho, puedo involucrar al trabajador, recibir retroalimentación porque son ellos quienes tienen ese aprendizaje activo por experiencia, ellos son más experienciales. Digamos, muchas veces uno como profesional tiene la teoría, pero quienes están en campo tienen toda la experticia. Venga, cámbiele este pedacito que queda mejor, entonces simplemente desde la parte pedagógica actualizo esa información y me va a dar un mayor ajuste y voy a poder manejarlo de mejor manera. Ya lo decíamos hace un momento, el aprendizaje autónomo y personalizado. Ya no repito lo de autónomo porque sabemos que es esa posibilidad de que el trabajador decida qué, cómo y cuándo. Pero el personalizado es, y me ha pasado en capacitaciones donde he estado, que una empresa invita a todo el personal, van a dar una charla de X temática y una buena parte o una parte de los asistentes, eso a mí no me toca, eso a mí ni me incumbe, yo no sé por qué estoy acá. O salen y se van o sencillamente generan el foco de desatención. ¿Por qué? Porque están llevándolos a un espacio donde no tienen ni arte ni parte. Entonces, desde ese punto, el aprendizaje personalizado facilita porque yo, bueno, voy a tener quienes trabajan en espacios confinados. Tengo 10 personas, voy a diseñar unas lecciones para esas 10 personas. ¿Quiénes trabajan en alturas? Tantas personas, ok. Otro contenido específico para esas personas. ¿Quiénes trabajan con sustancias químicas y quiénes tienen que saber de sistema global armonizado? Tales personas, voy a hacerle un contenido para manejo de sustancias químicas. Entonces, va a ser un proceso personalizado que va a facilitar que pueda decir, oiga, realmente esto está hecho para mí, no estoy aquí teniendo que ver algo que no corresponde, sino que el contenido está adecuado a mi perfil y a mi conocimiento y a mi área de trabajo. Por tanto, esto está centrado en competencias claves. Lo acabo de decir. Voy centrándome por las competencias, tanto técnicas como comportamentales, pero para el ejemplo son las técnicas las que estoy usando y voy a generar contenido específicamente para que las personas aprenden lo específico de su carga y eso hace que sea un aprendizaje mucho más personalizado y mucho más fácil de trabajar. Varias metodologías, hablamos de aula invertida, aprendizaje justo a tiempo, que es principalmente el espíritu del microlearning, el trabajar bajo el contenido o bajo el conocimiento que requiero aquí y ahora para el desarrollo de mi carga. A partir de aquí, voy a comenzar a hablar precisamente de lo que les decía hace un momento. Ese microlearning va orientado precisamente o lo puedo usar para todos los procesos de la organización. Primero, para esos procesos orientados a que el trabajador reconozca los perfiles de puesto, que pueda desde allí hacer un proceso instructivo de toda la parte
de las responsabilidades, habilidades, conocimientos, evaluación de desempeño. Hablaba algo muy importante, un expositor antes del mediodía de los indicadores de desempeño. Entonces, cuando yo le puedo decir desde el proceso del microlearning cómo debe llevarse este puesto de trabajo, la persona lo va a entender mucho más fácil y más rápido. Se pueden actualizar continuamente de acuerdo a cómo cambie el perfil de puesto. El manual de funciones puede hacer un contenido de microlearning para cada uno de de las competencias o de los requerimientos que tiene el cargo, de cuáles son los entregables, cómo debe cumplirlos, cada cuánto, cuáles son las funciones diarias, semanales, mensuales, cómo debe hacer su proceso de evaluación de cargo, etcétera. Cada puesto, la OMS y la OIT siempre han dicho que todo puesto de trabajo tiene implícito un riesgo, no importa, digamos, lo sencillo que parezca. Podemos orientar al trabajador por cargos, establecer cuáles son esos riesgos que enfrenta el cargo y cuáles son las medidas de control que hay para este tipo de riesgos. Eso lo puedo hacer también a partir de esta metodología. Formación o desarrollo de competencias comportamentales de acuerdo al cargo, lo mismo con las competencias técnicas, es decir, que yo puedo hacer unos procesos formativos muy eficientes, muy dinámicos, muy rápidos y disponibles para el trabajador. ¿Listo? Aquí aplica mucho en este proceso de microlearning el concepto de universidad corporativa que facilita precisamente esos procesos de formación en las organizaciones. Cuando ya hablamos de cada uno de los procesos de gestión humana, vamos a hablar del microlearning en el onboarding. Onboarding es ese recibir, ese bienvenido a bordo del trabajador en las organizaciones. No sé, y quisiera preguntarle a a los asistentes si a ustedes, al igual que a mí les ha pasado, que cuando llegan a una organización, les dicen bienvenido, este es su cargo y defiéndase. ¿Les ha pasado? No hay inducción, no hay entrega formal de cargo, no hay un instructivo muy claro de cómo debe hacer su trabajo. ¿Les ha pasado? Quisiera saber si sí, sí, no, no, qué dicen ahí en el chat. ¿Por qué? Porque pasa eso y sobre todo en las pymes, pasa que el trabajador, sí, simplemente este es su cargo y ya, tiene razón Javier. O sea que no solamente me ha pasado a mí. Y sencillamente nos dicen, este es su puesto de trabajo. Ya me pasó en un colegio donde llegué, buenas, esta es la rectora, este es el coordinador de convivencia, este es el coordinador académico, esta es la coordinadora de la sede primaria y ya. Yo, bueno, y mis funciones, no, esa, allá va a quedar su oficina. Pues mire a ver qué hace porque ni manual de funciones tenían. Entonces uno dice, ah, carambas, ese onboarding es traumático porque uno no sabe cómo trabajar, qué hacer, a quién decirle, a quién responderle, cómo hacer. Entonces uno dice, carambas. ¿Será que si lo hago bien o si lo hago mal? Pero no hay con qué medir si está bien o si está mal. Simplemente es a criterio del trabajador. Entonces, en el onboarding podemos tomar precisamente eh, ese proceso de vinculación del trabajador desde la bienvenida, qué es la empresa, cuál es esa plataforma estratégica, cuáles son la misión, la visión, los valores corporativos, quiénes son, digamos, los directivos, cómo está estructurada la organización, poder facilitar, digamos, ese proceso de herramientas o conceptos organizacionales, cultura, quiénes, qué comités hay, para qué son los comités, quiénes lo integran, dónde puedo encontrar información sobre una queja, un reporte, una situación para el caso de SST y acoso laboral. Todo eso debo tenerlo, digamos, disponible para el trabajador, pero ¿por qué no lo hacen las organizaciones? Porque sencillamente es que tengo que dedicarle un trabajador para que le dé la instrucción a usted y ese trabajador me está perdiendo tiempo porque también tiene otras cosas que hacer. Simple y sencillo. Desde el microlearning
mire, este es su usuario, poder controlar que el nuevo trabajador realmente haya visto las lecciones, poder hacerle seguimiento, pero que de entrada tenga toda la información disponible y vaya consultando la medida que lo necesita. ¿Listo? Entonces, esa es la cuestión. Facilita todos esos procesos de incorporación, ya lo dije, digamos que disminuye el tiempo que otros se involucran en la bienvenida. Obviamente no es vaya, siéntese y coja el computador y póngase a ver los videos, sino una breve presentación rápida, mire fulanito, pero si requiere más información, está toda en la plataforma para que sea de una mejor manera. Y eso pues le da mayor autonomía, tiene un mejor involucramiento en aprendizaje. En procesos de formación y desarrollo, capacitación y formación continua, les decía hace un momento que en las organizaciones, uno, casi no invierte. Dos, cuando invierten hacen procesos de inversión genérica, es decir, de todo para todos. ¿Les aplica a todos? No. ¿Es adecuada la formación? No. ¿Tiene un impacto? Tampoco. Y entonces allí viene la queja del empresario. Ah, pero es que yo los capacito y en nada mejoran. Pero venga, es que al de venta lo está capacitando en contabilidad y Excel cuando necesita esa habilidad de atención al usuario. Al de venta le está diciendo cómo hacer procesos organizacionales cuando lo único que le interesa y lo único que maneja es impuesto, normativa y normas internacionales financieras. Entonces, ese proceso de formación yo puedo, así como hice el proceso, como les puse el ejemplo de esos contenidos instruccionales, poder decir acá lo mismo, quienes necesitan ventas, quienes necesitan atención al usuario en temas de seguridad y salud en el trabajo, quienes necesitan procesos para brigadas, para comités, todo eso lo puedo hacer de manera adecuada. Y si lo vinculo a gestión humana, entonces de acuerdo a evaluación de desempeño, quiénes tienen desempeño bajo y en qué competencias tienen desempeño bajo para poder decirle, esta es la formación suya para que supere esa debilidad que tiene en tal competencia, tanto comportamental como técnica. Cuando hablamos de desarrollo de competencias y carreras, un poco retomando lo que le dije hace un momento, ok, uno es lo que viene desde el desempeño, es decir, en qué está mal y qué fortalecer. Pero cuando hablamos de desarrollo de personal, hablamos de esa identificación de capacidades y potencialidades del individuo que me puede servir en un cargo de mayor responsabilidad o de mayor compromiso o de mayor nivel jerárquico en la organización, porque tiene capacidades y competencias tanto técnicas como comportamentales por encima de lo requerido para el cargo. Y desde allí yo puedo orientarlo. Por ejemplo, la empresa dice, venga, yo voy a abrir un nuevo punto de trabajo y necesito un coordinador. Esta es la persona que me puede servir porque tiene unas buenas competencias. Para lo que lo requiero, le falta un poco, pero donde está, se está desaprovechando. Entonces yo puedo hacer un proceso de formación, de desarrollo de capacidades a partir de este proceso. Entonces, bueno, para que sea el coordinador necesito que tenga este conocimiento y este conocimiento. Armémosle un curso para esas competencias como tal. Quiero que tenga estas habilidades, destrezas o competencias personales. Hago un proceso de orientación y formación en esas capacidades. Entonces, desde allí, ese proceso de microlearning nos va a servir mucho para poder establecer cómo lograr que las personas sepan, se entrenen, se formen, adquieran conocimientos y habilidades básicos, hablando de formación, para el desempeño de su cargo. Si, por ejemplo, por necesidad hice un proceso de reclutamiento y selección, no apareció el candidato con el perfil requerido, hubo uno que se aproximaba más o menos a lo que yo quería, pero le falta, hago un proceso de formación. Pero si yo tengo la persona que requiero y lo quiero es promover, hago un proceso de desarrollo. Entonces, desde allí establezco qué es lo que requiero con esa persona, hago una personalización de su proceso de formación, alineándolo con lo que hablábamos ahorita del plan de capacitación y establezco cuál es esa ruta formativa de la persona.
En cuanto a prevención de accidentes, ya lo he venido nombrando, ya he venido diciendo más o menos qué se tiene en cuenta, cuáles son esos aspectos para poder identificar. Y entonces, desde allí retomo el concepto que les planteé inicialmente, el de la matriz de riesgos y peligros. Y entonces hablamos de, por ejemplo, en un supermercado, cajeros. Sabemos que los cajeros normalmente están de pie, en una posición forzada, permanente, sin tiempo de descanso, ¿cierto? Pues, que tienen unas demandas emocionales muy fuertes porque trabajan con público, que en temas de supermercados el flujo de atención es muy alta, tiene que tener una carga mental sostenida. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Hago algo específicamente para las personas que están en el área de cajeros. ¿Listo? Desde ahí. Ok, en México está actualmente la ley silla. Sí, realmente aquí en Colombia, si tú miras, todos los cajeros tienen esa silla alta donde prácticamente están como de pie. No es la silla más cómoda, más ergonómica, la pantalla. Entonces allí, pues realmente es informarle eso, cada cuánto debe hacer pausas, cuáles son como los ejercicios de rutina para mejorar su descanso para alivianar esa tensión mental por el desarrollo de la actividad, en fin. Puedo diseñar de acuerdo a la matriz de riesgos y peligros cuáles son esas actividades de mitigación del riesgo, de control, cuáles son esos componentes personales que tiene que desarrollar el trabajador para prevenir esos factores de riesgo, ¿cierto? Y cuando esto se vuelve rutina, pues va llegando es al proceso de consolidación de comportamientos seguros. ¿Qué es lo que hablamos? Es lo que habla Rafael dentro de la autopercepción, autovaloración del riesgo. Oiga, mi riesgo es este. Yo hablo de autopercepción. Venga, yo cómo soy frente al riesgo y cómo puedo o cómo debo comprometerme para el cuidado de esa salud laboral. ¿Listo? Y digamos que se encuentran evidencias en la literatura de que las organizaciones que emplean este proceso de microlearning disminuyen significativamente esas cargas de accidentes o esa tasa de accidentes laborales. Entonces, sí es un método efectivo, sí es un método que funciona, que es accesible para las personas, para las empresas, que no tiene un costo elevado porque va a ser diferente poder establecer, por ejemplo, un curso para todo el tema de espacios confinados, digamos que la empresa paga el diseño del curso por una única vez y lo tiene para seguirlo trabajando con todas sus trabajadores a lo largo del año, a lo largo de diferentes proyectos. Pero si hace una sola conferencia, la conferencia tal vez es un poco más costosa, le va a servir solo para el grupo beneficiario y no hay una forma de multiplicar ese conocimiento. O si se puede multiplicar, pues no va a tener, digamos, el mismo nivel de profundidad, porque va a ser, digamos, a partir de personas que se forman como de pronto líderes o multiplicadores, pero no van a tener el mismo conocimiento del que está dando la conferencia. Entonces, digamos que desde allí eh, disminuye, digamos, ese impacto. A nivel de capacitación de personal, pues hablamos precisamente de que esto va orientado a las necesidades, debe hacerse un diagnóstico muy específico. Allí tenemos que hablar del DNC, del diagnóstico de necesidad de capacitación, donde se identifiquen cuáles son esas necesidades de competencias específicas por cada uno de los cargos, por los grupos de trabajo, por sedes. Porque, por ejemplo, si es una empresa grande, yo no puedo decir que la CDA tenga el mismo nivel de riesgo para la zona B a pesar de que sean las mismas funciones. Debo contar con esas características particulares para que pues realmente sea personalizado el proceso. ¿Listo? Entonces, desde ese diagnóstico de necesidad de capacitación voy a identificar cómo debo estructurarlo, cómo debo distribuir los procesos de formación y a quiénes tengo que involucrar. ¿Listo? Cuando hablamos ya de nuestra área específica de cultura de seguridad y clima laboral, entonces hablamos precisamente
que allí podemos hablar, lo decía al inicio, toda la parte de cultura organizacional, de esos valores organizacionales, los puedo tener como parte del proceso de formación vinculados desde el onboarding y voy a hacer, digamos, un fortalecimiento de ese conocimiento y de esas capacidades de los trabajadores, haciendo que tengan una orientación hacia un comportamiento seguro. Y pues desde allí me oriento a trabajar esa parte del compromiso de los empleados, mejorar la percepción de seguridad, fortalecer el sentido de pertenencia. ¿Listo? Ya en bienestar laboral, entonces, bienestar laboral hablamos de la prevención del estrés, del aprovechamiento del tiempo libre, de esas capacidades organizacionales que le brindan al trabajador, como todo ese proceso de beneficios que podemos o que tiene la empresa disponible, todos los programas de bienestar, podemos plantearlos allí también para que los conozcan y puedan estar a la mano de los trabajadores. Entonces, desde allí, pues hablamos de esa posibilidad, bueno, también el bienestar asociado a que no tiene esa presión de contenidos largos, de poder, de tener que asistir a espacios, a dejar las actividades laborales postergadas, sino que de manera breve y rápida va a tener contenido de calidad para tener una retroalimentación sobre el desarrollo de su actividad laboral. Ya esto, pues digamos que fomenta, lo hemos venido repitiendo, el autoaprendizaje, la autonomía, la motivación, la satisfacción de poder aprender, de encontrar contenidos disponibles, de encontrar, digamos, ese conocimiento fresco que se puede actualizar de acuerdo a las necesidades. ¿Listo? Em, Esos beneficios los podemos revisar en dos partes, uno para el trabajador y otro para la organización. Ya he mencionado algunos, ya he dicho, digamos, qué es bueno para el trabajador y para la organización, pero aquí vamos a dejarlos un poco más claros para que quienes están allí puedan decir, oiga, realmente sí es más fácil, sí mejora, sí funciona, no lo habíamos tenido en cuenta, implementémoslo. Lo primero es que, lo decíamos en los fundamentos psicológicos, la retención de la información se fortalece, mejora hasta en un 80% y digamos, la transferencia de ese conocimiento hacia el puesto de trabajo en un 17%. ¿Cuál es el beneficio de los trabajadores? Que tienen mayor capacidad de retención de información, mayor capacidad de aprendizaje, mayor contenidos formativos disponibles para ellos y para la organización. Un beneficio muy grande y es que cuando el trabajador aprende, va a disminuir la probabilidad de riesgo de accidentes porque es un trabajador más comprometido, más informado, con comportamientos más seguros y va a evitar pérdidas económicas, físicas, materiales o demandas para la empresa porque el trabajo se hace bien hecho. Por una parte, eso es en cuanto a la retención y transferencia de información. En cuanto a acceso para el trabajador, es inmediato, es flexible, es de rápido acceso, puede acceder desde su celular. Hoy en día yo creo que menos del 1% de los trabajadores podrá decir que tiene un celular sin acceso a Internet, sin acceso que no sea smartphone. Antes era un lujo el que tenía un smartphone. Hoy en día todas las personas, sin discriminación de su nivel socioeconómico, tienen un celular que tiene la posibilidad de conectarse a Internet y de ver contenidos. Entonces, desde allí va a facilitar ese proceso de formación. ¿Cuál es la ventaja para la organización? La reducción de costos, que va a ser más económico, más disponible, que va a tener, no va a tener que hacer procesos de reinversión para un mismo contenido de formación, sino que una vez realizado ya lo tiene disponible.
Para tema de costos y tiempos, bueno, ya lo mencionaba hace un momento, esa flexibilidad de tener el contenido que requiere va a facilitar también de que sea adecuado en cuanto a costos, en cuanto a tiempos de inversión, lo decía hace un rato, no tengo que sacar al trabajador del puesto de trabajo que me va a incrementar los costos desde al sacarlo del puesto de trabajo va a tener menos productividad porque va a dejar de hacer su actividad laboral para irse a formar, que sí va a redundar en que cuando regrese va a tener más conocimientos y entre comillas significaría que tenga mayor conocimiento y tenga una mayor productividad. ¿Qué pasa si eso no se da? ¿Cuánto me costó? Y hablaba precisamente el ponente antes del almuerzo del ROI, del retorno de la inversión. Invertí mucho para traerles al conferencista de más alto nivel, pero no vi cambios en la productividad, en el comportamiento, en la seguridad, se me siguen presentando accidentes, todo este tema. Entonces, eh, sencillamente perdí la inversión. ¿Listo? Entonces, ese tipo de situaciones va a hacer que la organización pierda recursos, mientras que si es montado bajo un proceso de microlearning, pues sencillamente los costos van a ser menores, los tiempos de disponibilidad van a ser también menores, va a reducir el tiempo de baja productividad y va a tener esa facilidad. En cuanto a cierre de brechas y personalización, va precisamente asociado a los costos que tiene, digamos, un proceso de capacitación tradicional, pues va a decir, venga, no puedo capacitar a todos porque me cuesta mucho. Aquí el cierre de brechas de vacíos de conocimiento va a ser mucho más amplia. Todas las personas van a poder tener acceso a un proceso de formación, pero adicional, ya lo hemos venido mencionando, va a ser de carácter personal. Es decir, va a ser muy ligado al proceso de su actividad laboral como tal. No un proceso genérico, no un proceso para todos, sino que basado en mi cargo, en mis responsabilidades, en mis conocimientos particulares, voy a tener esa posibilidad de que me capaciten de acuerdo a lo que yo requiero. Y nuevamente el estrés formativo, no tengo que aprenderme todo, no tengo que estar, digamos, un largo tiempo en un proceso formativo, sino que de acuerdo a la reducción de carga cognitiva que ya habíamos hablado en los fundamentos psicológicos, pues al ser algo rápido va a ser mucho más fácil el poder decir, oiga, hice 4 o 5 contenidos en una tarde y se me pasó el tiempo rapidísimo. Y quisiera preguntarles a quienes están en la sala, ¿cuánto tiempo gastan viendo los reels de Facebook o de Instagram? ¿10 minutos, 15 minutos, 20 minutos? ¿O se le pasa media hora y usted dice, uff, pucha, se me pasó el tiempo? ¿Cuánto tiempo estuve frente a la pantalla? Eso mismo pasa con el microlearning. El microlearning es, oiga, este video, está chévere. Y si se hace de contenido de manera entretenida, dinámica, Zuleima recomendaba mucho el tema de gamificación. Si lo hace de esa manera, el trabajador dice, oiga, hoy me rindió, vi 3 contenidos, hice 3 exámenes, pasé tres pequeños cursos y me fue bien. O sea que hay una motivación, va a estar más tranquilo, va a estar más motivado porque el contenido es interesante y aprendió bastante para su trabajo. Para ustedes que están acá interesados como entrenadores, la optimización del tiempo. ¿Por qué? Porque ustedes no van a estar todos los días haciendo procesos de charlas preoperativas, charlas de 5 minutos, sino que ustedes les va, digamos que acá hay una curva invertida porque al inicio va a tener que gastar mucho tiempo de pronto organizando el material, montándolo en la plataforma. Ya el ingeniero Juan Carlos nos mostró cómo se hace un aula virtual, sea que la compren, sea que vean, la metodología que utilicen en el mercado hay muchas, pero ustedes van a de pronto al inicio gastar tiempo e invertir tiempo en el proceso de creación del material. Pero de ahí en adelante usted dice, ya tengo todo lo que necesito, muchachos, por favor, voy a verificar y si la plataforma lo permite, verificar el cumplimiento, verificar el acceso, verificar como tal la evaluación de contenido
y ustedes van a poder hacerlo más fácil. Cambio la norma, cambio el clip. Ustedes como entrenadores van a poder decir, oiga, cambio esta partecita, voy a cambiarlo. Mire que no la cambiaron, le agregaron algo con una nueva norma. Entonces voy a ponerle el material complementario. Va a ser mucho más fluido, va a ser mucho más rápido y digamos que más propositivo lo que van a hacer. Pueden hacer evaluación y seguimiento personalizado. Les decía ahorita, oiga, venga, les hago, como son plataformas web o plataformas mediante app que detectan si hubo un ingreso del usuario, si realizó la evaluación o no, si cumplió o no con esto, pues sencillamente ustedes van a decir, oiga, tres trabajadores no me cumplieron, vengan para acá, ¿qué pasó? ¿Por qué no asistieron? Tan, tan, tan. Y van a poder decirle, ustedes están en la mira porque ustedes no me cumplieron, ustedes no me hicieron una evaluación de hoy, ustedes no me hicieron las charlas preoperacionales, ustedes no verificaron el contenido. Va a ser mucho más fácil que llenar planillas a mano de mirar quién asistió, quién no asistió, que si alguien inició tarde, llegó tarde, es decir, son charlas de 10 minutos, usted iba en la mitad y ya y llegó alguien que, ay, qué pena fue que llegué tarde y volver a retomar, no. Arranque a su tiempo porque la plataforma va a ser de contenido, digamos, independiente para cada uno. Y si alguien llegó tarde, pues inicia a ver desde cero y no interrumpe y no facilita, no afecta a los demás que ya han iniciado a ver el contenido. Mayor impacto en el aprendizaje, precisamente lo hemos venido diciendo, la retención, el concepto y los conocimientos a medida para lo que requiere. Es decir, allí no vamos a ver, ay, vamos a ver lo de todo, pero vamos a trabajar solo este pedacito. No, ustedes van a trabajar sobre lo que requieren en el punto. Van a hacer trabajo en espacio confinado, van a verlo relacionado con espacio confinado, nada más. Y eso facilita que, listo, tengo el conocimiento fresco para lo que voy a hacer hoy. Que mañana vamos a trabajar en alturas, mañana vemos lo de alturas, no me preocupo ahorita por eso. Facilidad de llegar a equipos dispersos y sobre todo quienes trabajan en minería, que tienen unos grupos en la parte administrativa, otros están en campo, otros están, digamos, en exploración. Bueno, las diferentes puntos de trabajo, pues difícilmente los va a poder reunir para hacer una charla a las 7 de la mañana antes de que inicien operaciones. Oiga, regístrese en la plataforma, haga su contenido y con eso tengo la garantía de que hizo el proceso, si lo sabe bien y si pasó algo, si de pronto hubo un incidente o un accidente y veo que no hizo el proceso, tengo una evidencia de que usted se expuso a una situación de riesgo por no cumplir con los procesos formativos. Entonces, eso les facilita a ustedes. Y el fomento de la cultura de seguridad por estar muy puntuales en lo que ustedes necesitan en las medidas de seguridad, prevención, contención de riesgos de acuerdo al área o al sector productivo en el que se encuentren. Entonces, ustedes se les va a facilitar como entrenadores este proceso del microlearning. Sé que al inicio, como les pregunté, ya lo venían trabajando, ya lo venían haciendo, no sabían cómo se refería a eso, cómo se llamaba, pero ya conociéndolo y conociendo un poco más ese beneficio que les brinda, pues ya ustedes van a poder decir, oiga, vamos a reforzar esta estrategia. No tengo recursos para una plataforma estructurada. El ingeniero esta mañana les dijo, pueden hacerlo hasta en Canva, háganlo, faciliten el proceso y lo pueden hacer muy bien. Los formatos variados. Entonces hablamos de videos cortos. Entonces, precisamente, por ejemplo, cuando es el proceso de ensamble de un arnés, de una línea de vida, bueno, de las diferentes medidas de seguridad, preferiblemente en video. Ya cuando es recordar, digamos, como normatividad, como señales, ahí sí las infografías, las tarjetas, cuando son, digamos, contenidos motivadores o inspiradores como los de la doctora Zuleima, entonces pueden ir en podcast o en audios para recordarles la importancia del ser, la importancia del cuidado para preservar su salud, ¿cierto? Todos tienen WhatsApp hoy en día, entonces desde allí los microtextos o mensajes por los grupos de WhatsApp. Yo creo que de los que hay acá no hay uno que no esté en un grupo de WhatsApp del trabajo, de lo que sea. Entonces desde allí recuerden muchachos la importancia de portar el casco, de acuerdo a lo que estén haciendo. Y desde allí ustedes organizan para poder decirles, oiga,
Acuérdense de la importancia, mire que esto es importante, mire que esto lo necesitan. Entonces, desde allí, ustedes pueden hacerlo. Zuleima nos habló del role-playing y de la gamificación, juegos y simulaciones interactivas. Hay unas plataformas como Kahoot, como, se me olvida ahorita, bueno, hay ruletas. En internet consiguen de todo para jugar, de todo. Entonces ustedes dicen, ok, venga, utilicemos esto para trabajar con estas personas, venga, consigamos, hagamos un cuestionario, hagamos una sopa de letras, hagamos un tricky, una culebras y serpientes, lo que sea que permita afianzar ese conocimiento por medio del juego y digamos el aprendizaje interactivo. Cuestionarios y preguntas, que eso es lo tradicional por Google Form, por lo que sea, y ya cursos cortos que son un poco más extensos. Recuerden que microlearning al inicio nos decía que era de 2 a 10 minutos. El e-learning ya es un poco más profundo, digamos, el aprendizaje. Ya es para conocimiento más fortalecido, son de 7 a 15 minutos por video, igual centrado en una competencia específica. No nos vamos a ir hacia otro lado, sino que es, quiero hablar de un tema, eso debe contener el video, no hablar de tres cosas porque no vamos a ser efectivos. Una cosa por material, una cosa por video y allí cumplimos el propósito. ¿Qué desafíos tienen ustedes como entrenadores? Primero, que el material que ustedes hagan sea motivador, que genere el compromiso en el trabajador para decir, oiga, chévere entrar a la plataforma porque es que el ingeniero o el psicólogo hace un material muy bacano. O para que digan, pero es que lo mismo, las mismas diapositivas de siempre, pues no, qué gracia tienen. No es llevar lo mismo de diapositivas a un video o a un podcast porque no corresponde. Garantizar la relevancia y la profundidad del contenido. Oiga, que realmente vean que vale la pena los 5 minutos que se sientan a ver el video, que realmente digan, oiga, es que acá nos explica paso a paso cómo debemos hacer la actividad y nos deja claros los conceptos. ¿Listo? No va a ser que lo que decía Zuleima, venga, yo soy el que sea acá y les voy a hablar en conceptos técnicos y les voy a demostrar que yo soy el que sepa enredarlos y, no hay necesidad, en el lenguaje más claro, en el lenguaje más comprensible, más aterrizado, pero que puedan realmente comprometer a los trabajadores y que digan, oiga, realmente ese contenido que está haciendo el psicólogo o el ingeniero del carajo, muy bacano, muy bueno, vale la pena verlo. ¿Listo? Evaluación del aprendizaje en pequeñas dosis, ok, es precisamente cada contenido establecer una pequeña estrategia de evaluación, evaluación formativa, para que asimismo los trabajadores se comprometan a tener la información, a poder decir, oiga, realmente me comprometo a hacer el proceso de manera adecuada. Y que esto sea parte del proceso diario de trabajo. Entonces, como es un contenido personalizado de acuerdo al nivel de necesidades, pues obviamente va a ser un contenido diversificado, amplio y que va a estar incorporado ya en SST hablamos de las charlas preoperativas. Hagamos las charlas preoperativas, pero mediante estrategias de microlearning y plataformas. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos esas, eh, de esas recomendaciones que deben tener los entrenadores, ya creo que las he ido diciendo al lado de los desafíos. Diseñar muy buen contenido, combinar formatos, no es hacer la diapositiva y ya y subirla. Recuerden que sí, hay inteligencias artificiales que nos hacen las diapositivas como Gamma, bueno, hay muchas otras. La misma Canva nos puede hacer basada en inteligencia artificial Napkin las presentaciones, pero utilicemos información variada, programar repasos periódicos, facilitar el acceso en los puntos claves eh, de las actividades de mayor vulnerabilidad, el acceso mediante QRs, plataformas móviles, si las tenemos, a la información requerida.
y el seguimiento a ese proceso de formación. ¿Listo? Creo que esas son como las recomendaciones para poder hacerlo de manera adecuada. ¿Hacia dónde va este microlearning? ¿Hacia dónde en temas de seguridad laboral, que es el tema que nos convoca acá? Es precisamente que este proceso de microlearning esté integrado con IA y con analítica avanzada. Ok, sí, chévere poder hacerlo de manera general. Bien, pero la IA hoy en día no es el futuro, es parte del presente, es parte de lo que debemos conocer y aprender. Y entonces desde allí, cuando yo tengo una plataforma muy bien estructurada, lo que hacemos es que esas plataformas basadas en el perfil, en las actividades, en las tareas, en las evaluaciones de desempeño, de acuerdo a lo que tengamos parametrizado, nos va a decir, Pepito Pérez debe aprender esto, esto y esto, y los cursos disponibles son estos, y debe crear los siguientes cursos para que pueda adquirir esas habilidades. Hablamos de realidad aumentada, realidad virtual. No sé si las personas que están como asistentes conocen los conceptos de realidad aumentada y realidad virtual. Y esto pues nos va a ayudar a hacer procesos de simulaciones inmersivas en entornos seguros, es decir, no tenemos que enfrentarnos al riesgo real, sino a un riesgo simulado de un entorno real. ¿Listo? Chatbot de asistentes virtuales para conversar con ellos, para preguntarles las dudas, para que en un proceso operativo podamos decir cómo se arma esta máquina que no recuerdo y el chat tenga toda la información, esté parametrizado con todo lo necesario del puesto de trabajo, para decirle, recuerde que el paso uno 2 3 4 5 es este. ¿Listo? Em, ¿Qué otra cosa? Bueno, esas sí no las he escuchado, Zuleima. Va a tocar explorarlas. Kahoot sí la he utilizado. Classcraft, Iceslace no las he utilizado, no las conocía. Using Time and Learning, acceso a contenidos en el momento de la necesidad, es decir, no esperar a que terminemos la jornada y voy a revisar cómo es, sino que durante la jornada tengo una duda, ingreso eh, poder hacer ese proceso de reforzar el conocimiento, de acceder, de refrescar la memoria. Énfasis en competencias basadas en el cargo, es decir, no un proceso genérico. ¿Cómo se hace la verificación del aprendizaje? Creo que es lo que estás preguntando. Va basado en contenidos, Majo, y va basado en cuáles son esas competencias que debe adquirir el trabajador. Eh, Eso, digamos que es lo que debes evaluar. ¿Qué es lo que tú quieres ver en el trabajador? Quiero ver si se aprendió los conceptos, ok, hago una evaluación basada en conceptos. Quiero ver si se aprendió el procedimiento paso a paso, ok, hago una evaluación orientada a conocer el orden del proceso y las medidas de seguridad correspondientes. Analítica avanzada, ¿a qué te refieres? Ok. Ingrid, cuando hablamos de analítica es qué datos tengo para poder analizarlos. Y entonces sabemos que, por ejemplo, si estamos registrando puntualidad, tenemos un dato, ¿cierto? Entonces, Pepito Pérez 3 veces a la semana llega tarde. Pepito Pérez es el que tiene baja evaluación de desempeño. Pepito Pérez es el que ha reportado o el que tiene reportes de incidentes sin consecuencias, es decir, casi se accidenta, pero no ha pasado, gracias a Dios. Cuando yo tengo todos esos datos que de manera aislada simplemente son datos de cumplimiento de puntualidad, en el otro de desempeño, cuando yo tengo la posibilidad de mediante inteligencia artificial o big data, poder hacer todo ese proceso, y eso creo que el ingeniero Juan Carlos sería el experto para hablar de esta analítica. Cuando yo puedo cruzar esos datos a nivel estadístico, puedo asociar quién me llega tarde y si ese que me llega tarde tiene un buen desempeño y si ese que tiene buen desempeño tiene situaciones de accidentalidad y veo que en todas concluye, ahí puedo tomar decisiones. Entonces, todo eso hace parte precisamente de esa analítica avanzada, de ver muchos indicadores en una sola conclusión y en una sola decisión. No sé si te respondí la pregunta, Ingrid. Eh,
Gamificación y motivación, pues es, digamos, como ese futuro que debe tener también, que sea menos, menos rígida, menos, no sé, menos estructurada y que sea más diversificada, más fácil de entender, más liviana en forma de asimilar el conocimiento. Voy a hacerles un poco de profundización en realidad virtual y en AR, en realidad aumentada, para precisamente que comprendan cómo ese microlearning puede ser adaptado no desde un aula virtual, sino desde un entorno simulado. Entonces, cuando hablamos de realidad virtual, es tomar ejemplo el andamio, el trabajo en alturas. Aquí las aseguradoras de riesgos laborales, yo he estado en ferias donde tienen esos procesos de inmersión, donde le ponen a ustedes las gafas, donde le ponen los controles, usted tiene que subirse al vehículo, ponerse el cinturón, operar el vehículo y ver todo el proceso en procesos, digamos, de evacuación y emergencias. Cómo identificar, quién identificar primero, cuáles son las personas más vulnerables, cómo tiene que arrastrar los objetos, cómo tiene que salir, y le hace el proceso como tal de usted aspiró mucho humo, usted se levantó y ya perdió, ya se murió dentro del incendio. Es una realidad inmersiva. No estoy metiendo a la persona a un incendio. Estoy simulando un entorno de incendio donde la persona, por medio de un espacio medido, de un espacio controlado, la persona hace todo el procedimiento y demuestra si realmente está capacitado para hacer las cosas, si hace las cosas bien, porque el entorno es realista. De hecho, hay gafas que lo que hacen es mapear el contexto, y mapeando el contexto, entonces hacen todo un proceso de decir, aquí está el riesgo, debe manejarse de esta forma. De esa manera funciona. ¿Por qué Zuleima hace mucho énfasis en la gamificación? Espero entenderte bien, Zuleima. Hago la aclaración y los descargos de responsabilidad. Porque hacer mucho énfasis en la gamificación, porque hacer mucho énfasis en ese proceso de inmersión, porque es diferente que le digan, el elefante tiene una piel gruesa y tiene una figura robusta, que usted vaya y toque el elefante. Ah, sí, la piel sí es gruesa. Ah, sí, es robusto. Pasa lo mismo acá, cuando usted se involucra el riesgo, usted dice, oiga, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí una aseguradora tiene una realidad virtual para trabajo en altura. Si usted está en el andamio, usted se asegura y usted siente el vértigo de ver para abajo. Usted dice, pues pucha, no, espere. Y muestra también qué pasa cuando no se pone la línea de vida y se cae y usted siente el vacío y usted siente el vértigo y usted dice, espere. Entonces ya usted entiende que no es tan fácil y que no es tan chévere enfrentarse a esa situación de riesgo. Eso es engagement, ese es el enganchar a la persona al conocimiento que usted quiere brindar. Entonces desde allí es fácil hacer el proceso de onboarding, donde le pueda mostrar a la persona mediante VR cómo es el entorno, cuáles son las medidas de seguridad, dónde están los principales factores de riesgo en una máquina, en un equipo, en un espacio de trabajo. Hace un proceso de realidad virtual y no está exponiendo a la persona al riesgo real. En AR, en realidad aumentada, lo mismo, basado en el contexto real, hace un proceso de superposición de información, de ver cuál es el riesgo, cómo es el riesgo, qué debe pasar. Ejemplo, en la estantería de materiales químicos, que la AR nos pueda decir cuáles son como los elementos que no deben combinarse, dónde deben estar posicionados, su nivel de toxicidad de manera rápida, para que podamos identificarlo fácilmente. Esto hace que sea un entrenamiento práctico y personalizado, que haya un feedback inmediato sobre las condiciones. Y, por ejemplo, un ejemplo de AR sería como un QR sobre máquinas para que despliegue instrucciones, guías de trabajo seguro y facilite, digamos, el proceso de identificación de riesgo y medidas de control. Y desde luego la IA, ya lo decía hace un momento, la personalización del aprendizaje a partir de analítica avanzada.
poder mirar desempeño, preferencias, funciones, cargos, todo para establecer una ruta formativa para el trabajador. Esto, pues digamos que cuando hay una integración de la IA, pues fácilmente va a poder automatizar contenidos, cursos, recomendaciones, mensajes de alerta, todo esto para que la persona pueda tener claridad sobre esto. Esto pues es una retroalimentación inmediata, evaluación inteligente sobre los contenidos precisos, accesible y equitativo para todos. Esto facilita pues que las personas puedan hacer. Aquí pues digamos que hay plataformas que son de muy alto nivel, Centrical, Code of Talent, que hacen que precisamente puedan establecerse esas rutas basadas, pues obviamente ya esto es un diseño muy robusto, es un servicio que tiene un alto nivel para las corporaciones y pues que difícilmente todos podrán acceder. Por eso, digamos que aquí como estrategia nuestra, Proyectando Líderes está en ese proceso de organizar una, un aula virtual que facilite esos procesos de integración. Allí pues ahí hasta ahora estamos en el proceso, está próximo a presentarse, pero es una forma de mostrar cómo eh, podemos ofrecer esos servicios como profesionales, como entrenadores, como expertos en la materia, para poder decirle a las empresas cuál es la mejor forma de conservar el cuidado y la salud de los trabajadores a partir de nuestra labor como entrenadores. Listo, muchas gracias. Creo que me pasé un minuto.